Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estemos nuevamente en esta sesión. Los invito a que terminemos, pues, de revisar lo que empezamos a ver la semana pasada, que eran, ¿se acuerdan? El análisis de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Iniciamos con los objetivos, trabajamos los contenidos, hablamos de metodología. Hoy retorno un poco con esta cuestión de la metodología, con las estrategias y finalmente con la evaluación. Esos son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a revisar en esta sesión. ¿Qué les parece si doy un minutito nada más para que puedan integrarse los demás? Voy a compartir pantalla en lo que se... Ay, no tengo esta ahorita. ¿Dónde está la presentación? Porque no sé, creo que ahí está. N. Lo que damos algunos minutos para que se puedan incorporar. Creo que ya estamos listos y entonces, pues empezamos. Voy a compartir la pantalla ahora sí y vamos a ver otros componentes del método, perdón, del proceso enseñanza-aprendizaje, ¿ok? Mm, ups, creo que se dejó de compartir. Permítame un momento porque se está como cargando nuevamente mi computadora. Ya, ahora sí voy a poder compartir. Ay, ¿dónde está? Voy a tratar de que se pueda ver. A ver si así. Ujú, creo que de esta manera va a ser muy sencillo. Bueno, decíamos, y complementando, ¿no? Que otro de los componentes importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje es la metodología, ¿no? Y aquí supone que nos adentremos en el campo de lo que es el método.
Según Sperb, 1997, mencionaba que el método es la secuencia de experiencias de aprendizaje. Fíjense bien, la secuencia de experiencias de aprendizaje. Y según Jimeno Sacristán, método implica las acciones concretas como síntesis de aspectos de otras dimensiones de los elementos de la estructura didáctica, es decir, los contenidos seleccionados y secuenciados previamente, ajá, con vista a ciertos propósitos. Es decir, me parece importante que ustedes lo sepan, ¿no? En esta parte. Eh, Esos propósitos podemos llamarles objetivos cuando pasan a un estadio superior mediante el método. O sea, pasan de ser acción, perdón, pasan a convertirse en acción en ejecución de lo diseñado. O sea, tengo una meta, ese es mi objetivo, y a través del método lo puedo aplicar, puedo hacer que se logre el objetivo. Por eso hace referencia a la acción educativa misma. Es dinámica, es movimiento. Le imprime a la enseñanza y al aprendizaje su naturaleza activa, cambiante, contradictoria. Gracias a los métodos, eh, en la actividad, ya en la acción, cobran vida todos esos componentes que hemos estado mencionando. Los contenidos cobran vida, los conocimientos los hacemos accesibles, las habilidades las ponemos en práctica y las actitudes también. La cultura contenida en la asignatura se aprende gracias a los métodos, según Villarini en 1996. Entonces, algo que es importante es que podemos definir al método como el componente didáctico que con sentido lógico, unitario, le da estructura y pone en acción al aprendizaje y a la enseñanza desde la presentación y construcción del conocimiento hasta la comprobación y evaluación de los objetivos y rectificación de los resultados. Entonces, el método sabemos que es único y que nos lleva a este logro. ¿Qué sucede? En realidad, y déjenme encender mi pantalla en este momento, en realidad lo que hacemos vida comúnmente no es el método, porque el método está ahí, ya sabemos que existe. La metodología es todo el conjunto de los procedimientos, de las técnicas inspiradas en un modelo. O sea, la metodología es la que realizamos todos día a día, no solo el autor, Sperr, Vygotsky, pónganle el nombre que quieran. Ya el hecho de ejercer, de realizar este componente, se le llama metodología y que se sustenta en principios psicológicos, socioantropológicos y pedagógicos. Por lo tanto, de acuerdo a esto que acabo de mencionar, podemos hablar de una metodología de diferentes tipos, desde conductista, tecnológica, tradicional, constructivista, hoy en día desarrolladora, integral, contextualizada, de competencias. Eso ya depende de la situación, del modelo que estemos nosotros trabajando. Em, Algo que también es importante es que si no hay una relación entre los métodos y el resto de la estructura didáctica, una metodología de enseñanza y de aprendizaje pone a los métodos directamente vinculados con el contenido que se aprende y que a la vez se enseña. Si no hay esa relación, si no hay esa estructura, entonces no podemos hablar de metodología.
Por lo tanto, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje está integrada por los objetivos, que es el primer componente, porque hay una intencionalidad de lo que quiero hacer. Implica también lo que el alumno va a aprender y el docente a enseñar. Es la manera de presentar el contenido. Ojo, cuando hablamos de metodología, es la manera de presentar el contenido de aprendizaje. Es el cómo voy a utilizar los materiales, los recursos y las actividades en sí. Me ayuda a contextualizarla. Da también voz al estilo de enseñanza. Yo tengo un estilo de enseñar, tú tienes un estilo de aprender, pero el estilo de enseñanza va dando pautas. La estructura curricular, ya sea disciplinar, interdisciplinar, modular, etcétera, también la integra la metodología, porque si es, por ejemplo, un contenido disciplinar, tenemos que ser muy claros en la secuencia de la información. Es decir, si no toman este contenido, perdón, si no toman el contenido de la semana pasada, va a ser difícil, no imposible, pero más difícil que puedan comprender el seguimiento, porque lleva una disciplina. Si fuera interdisciplinar, es independiente, entonces lo puedo entender aunque no haya visto la clase pasada. Y también si es modular, no depende el tema antepasado, pasado para el actual. Entonces es interesante cómo se involucra y en qué nivel se involucra la metodología. Y voy a otro elemento importante. Aquí hago un alto en el camino, que también es importante. Y hay algo muy importante que es lo que hace posible esa realización que yo mencionaba del método, que se llaman estrategias. Ezequiel Anderegg menciona que las estrategias son las formas de operacionalizar la metodología que nosotros elijamos. Cuando hablamos de operacionalizar, es ejecutar. O sea, yo elijo una metodología y cómo la llevo a cabo. La llevo a cabo a través de estrategias. ¿Qué son las estrategias? Las estrategias son acciones que realiza el docente con una intención pedagógica. Em, Son acciones que responden a una dirección global y a una intención predeterminada. Em, es un conjunto de procesos, es el camino para que los estudiantes desarrollen destrezas, capacidades, a través de los contenidos y las metodologías. Es la estrategia, y por eso se llama estrategia, está constituida por un conjunto de procesos mentales que yo, maestro, utilizo para poder hacer más cercano y más explícito el aprendizaje. Varios conceptos, vamos a aclararlos. La metodología es la encargada de desarrollar habilidades en un tema o de un tema o de una unidad de saberes, de contenidos. La estrategia es la estructura metodológica de la materia o del área. Y el método está condicionado por la lógica de la ciencia. O sea, hay un solo método, es el método científico que te da pasos para llegar al conocimiento. Ese está establecido, o sea, los pasos clásicos desde la observación hasta la experimentación y la revisión de las hipótesis, etcétera, ¿no? Entonces, el método es el camino para llegar a un fin. Entonces, ahí está la línea de paso. Ese es el método. La metodología me ayuda a que de esos saberes que necesito aprender,
llegue a través de diferentes estrategias que voy consolidando con el tema que me corresponde. Ejemplo, voy a trabajar las vocales. Las vocales es el contenido. El método, pues ya sé que va de lo general a lo particular. Ahí está mi meta. La metodología me ayuda a llegar hasta allá, o sea, son pasos. Y las estrategias que confluyen en la metodología le dan estructura al cómo voy a aprender esas vocales. A lo mejor a través de la observación, a través de la repetición, a través de la identificación, y ahí es donde el maestro va a elegir alguna estrategia o algunas estrategias para conseguir. A ver, se me movió aquí la presentación. Ahorita regresa. Permítame. Ay, aquí está. Todo método tiene un orden, ¿no? Que puede ser lógico o psicológico. Puede ser instructivo, puede ser educativo, puede ser interno, puede ser externo. Y existe una gran clasificación acerca de los métodos de enseñanza. Puede ser expositivo para poder dar pauta al aprendizaje de mis estudiantes. Puedo utilizar un método expositivo. Puedo utilizar un trabajo en conjunto, maestro y estudiante. O sea, elijo que sea una elaboración conjunta, no solo mía, sino lo quiero hacer junto con ellos. O puedo pensar ese día, ¿no? Que sea una guía solamente para un trabajo meramente independiente. Puedo pensar que sea a través de la solución de problemas, ¿por qué no? Puede ser que sea un método crítico, puede ser a través de un centro de interés, puede ser a través de la solución de problemas. O sea, tengo una clasificación eh, interesante de los métodos de enseñanza. Y es ahí, a través del método, donde utilizo estrategias, o sea, para trabajar el estudio de caso, hay una estrategia. Voy a trabajar presentando el caso o voy a trabajar eligiendo cómo voy a presentar ese caso. Am, y también necesito elegir, obviamente, el, con qué voy a apoyarme. Esto es fundamental. ¿Qué voy a utilizar de apoyo? Y eso es lo que comúnmente escuchamos que se llaman recursos o medios para la enseñanza. Todo medio, o sea, vamos a decir que si lo comparamos con una computadora, ¿no? Vamos a ponernos así. Todo medio es como el hardware, lo material, lo mecánico, el soporte. Y el software es lo transmitido, la codificación de los mensajes, el programa. Un medio es un recurso. Aquí está la palabra tecnológico, no necesariamente. Ujú. Hay un sistema de símbolos que debe representar algo. Es algo que comunica,
información, que tiene un significado y que es elaborador de propósitos instructivos. Entonces, el medio de enseñanza tiene desde la base, así como la forma en que lo comunicamos y facilita que la estrategia se lleve a cabo de manera óptima. Hace muchos años, así les quiero platicar, los medios de enseñanza eran solamente el pizarrón, transparencias, empezaba el video, los carteles. Bueno, ustedes ni saben cuál es el diorama, pero era una especie, vamos a decir que de proyector, ¿no? Bueno, no proyectaba, el diorama tenía una, ahorita me regresaron ahora sí que a la prehistoria de la educación y el diorama era como un lienzo transparente, pintado de ambas caras que permitía o tenía efectos de iluminación. Era como los inicios de una representación tridimensional a escala. Y podíamos presentar diferentes temas, ¿no? Por eso digo que sí era como el antecedente de un proyector, ¿no? Bueno, esos eran inicialmente aquellos medios de enseñanza. Hoy en día, pues sabemos que los medios de enseñanza están divididos en recursos materiales y no materiales, en todo lo que sería, desde un radio, una pantalla, una computadora, una tablet, un teléfono celular también puede ser un medio, proyectores también, grabaciones, libros, em, todos los recursos tangibles que tengamos a nuestro alcance forman parte de los medios, ¿no? Pero estos eran los que, fíjense, si con esos podíamos trabajar, qué maravilla podemos hacer hoy en día. Y bueno, me voy con otro componente del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la evaluación. Y aquí es importante que nos detengamos a revisar qué entendemos hoy por evaluación. Hoy en día lo podemos entender como un proceso permanente de mucha reflexión sobre la práctica y que va y viene entre el maestro y el alumno, y la idea es la mejora de esa práctica. En realidad, el origen de la razón de ser de una evaluación es para las áreas de mejora y especialmente más que de los alumnos, de los estudiantes, de los profesores, para saber cómo están realizando el proceso. También debemos entender que la evaluación es un proceso permanente, sistemático, de reflexión y de valoración de la práctica pedagógica para cumplir un propósito fundamental, que es orientar, que es regular, que es mejorar el proceso de enseñanza y también el proceso de aprendizaje. Ahora, ¿cómo debemos de entender el proceso o el procedimiento de hacer una evaluación? Y aquí, pues, es donde debemos de poner atención, ¿no? ¿Qué quiero evaluar? ¿Cuáles son mis criterios de evaluación? ¿Qué instrumentos voy a utilizar? Una vez que los tenga, ¿cómo los aplico? ¿Cómo los voy a interpretar? ¿Qué juicios de valor emplear? Y ahí sí, de los resultados tomar decisiones. Desde hacer retroalimentaciones, hacer ajustes o determinadamente cambios, ¿no? Y esto nos ayuda a la regulación en la toma de decisiones. Eso también es muy importante. Generalmente, la evaluación nos ayuda a ubicar qué saben nuestros estudiantes, qué se necesita apoyar en el proceso de aprendizaje y qué es acumulativo.
nos va a permitir saber qué evaluar, para qué y cómo. Y tiene que ver con la identificación de conocimientos previos, el contexto sociocultural y lingüístico, el aprendizaje, adecuar todos los aprendizajes a las características de los alumnos, y nos dan también una infinidad de plataformas, medios para realizarla. Vamos a tratar de revisar hasta ahora cómo se ponen en práctica esta teoría, ¿no? Con los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos un tema que es la basura, ese es el contenido. Y ya se acordarán que decíamos que los contenidos pueden ser conceptuales, procedimentales y actitudinales, ¿no? Conceptos, pues los tipos de residuos, el sistema de recolección de esos residuos, reciclaje, composta, reciclado, etcétera. La parte procedimental de ese tema es, pues, analizar los tipos de residuos, valorar si son adecuados los sistemas de recolección, y qué podemos hacer, por ejemplo, nuestra propia composta. Y en la parte actitudinal, pues generar compromisos, propiciar participaciones, hacer reflexiones y críticas sobre lo que estamos haciendo actualmente con lo que consumimos y con lo que tiramos a la basura, por ejemplo. Entonces, si se fijan, aquí estamos resaltando uno de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los contenidos. Obviamente, para ello debemos de tener claro un objetivo, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar y qué queremos hacer con ellos, ¿no? Y es muy importante que o integremos, dentro de estos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que los estudiantes, pueden generar. Eh, la idea es que tengan aprendizajes significativos, que tomemos en cuenta sus ideas previas, porque no son una tabla rasa que no traen nada, o sea, trae información, trae experiencias, unas más cortas que otros, conforme la edad, pero buscamos que ellos puedan manejar y hacer uso de estos contenidos de diferentes formas, por eso las estrategias. Y de ahí se derivan de cada estrategia actividades, ¿no? ¿Cómo lo voy a llevar a esa reflexión? Y ahí hay que tener cuidado porque en ocasiones pensamos que los contenidos conceptuales solamente se aprenden repitiendo. Mm, y esto es falso. Los contenidos conceptuales, sí es cierto, o sea, son hechos, son datos, son conceptos, pero hay como dos vertientes, ¿no? Los contenidos conceptuales de hechos, sí necesitamos la memoria, ¿no? Porque nos ayuda a entender los conceptos, pero los conceptos no necesariamente tenemos que aprenderlos de manera memorística. Deberíamos trabajarlos de manera significativa. Por ejemplo, hechos y datos, pues sí, ¿no? El 15 de septiembre es la independencia de México y así lo tenemos que trabajar a través de la memoria. Pero el movimiento de independencia, que ya no es una fecha, tendría que ser significativo para todos los que estudiamos en un momento el movimiento de independencia, ¿no? ¿Qué es relevante retomar del concepto de independencia? ¿De qué manera puedo yo entender a la independencia, desde mi país? ¿Cómo puedo integrar estos saberes con lo que es la independencia en otros lugares? Em, ¿Qué tipo de ejemplos sobre independencia puedo proporcionar? ¿Y qué ejemplos, no contienen este concepto? Y puedo hablar entonces de las dictaduras. Entonces, posiblemente ahí facilite la comprensión de este tipo de contenidos, que es otro de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, esto que mencionaba, los contenidos procedimentales me van a permitir, utilizar procedimientos para que,
se presenten de manera mucho más significativa que solo la verbalización, o sea, voy a llevarlo a la práctica y se realiza a través de enseñanza directa, de imitación, de modelos, ejercicios muy parecidos a la vida cotidiana y hacer consciente lo que estamos as- eh, aprendiendo. Cuando hablamos de actitudes, estos contenidos, pues, se trabajan mucho a través de la interacción con las personas, con normas, con reglas, ocurren cuando se da este proceso de socialización y nos adaptamos a las exigencias de la sociedad, a la participación activa como agentes cambiantes en la sociedad y los aprendizajes de los contenidos actitudinales se pueden dar condicionados, pues porque si no cumples, pues no vas a poder seguir adelante con los conocimientos, ¿no? Ese es un refuerzo. Por modelos, cuando se reproducen acciones de modelos reales. Y por interiorización, cuando no hay controles externos, pero sí logramos cierta autonomía. Y toda esta clasificación de contenidos o tipología de contenidos debe de ser evaluada de manera muy puntual y no alejada, porque si voy a trabajar la evaluación como un producto, entonces no estoy viendo el trabajo de la metodología ni de la estrategia. Entonces, la evaluación es un medio, es un proceso donde tomamos y hacemos juicios de valor. Hay un propósito, hay un objeto, hay fases. La evaluación puede ser formativa y sumativa, puede ser externa o interna y podemos trabajarla como una autoevaluación, una coevaluación o una heteroevaluación. Y puede ser una evaluación de tipo inicial, procesual o final. Eso es muy importante. Ujú. Bueno, pues, imagínense, ¿no? Cómo lo ve nuestra querida, Mafalda, ¿no? Ya, dice: "Ya que es tanto lío cambiar las estructuras, ¿no podría por lo menos darles una pintadita?". O sea, darles un toque especial. Sí, por supuesto. Algo que me parece también, importante de mencionarles respecto a los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje, es que, nosotros sí podemos, em, como dice aquí, darles un matiz diferente. Es decir, esto que conocemos son pautas, son bases, em no está, determinado por una sola, acción. Tiene que ver también con ciertos modelos, que ese es el tema de la siguiente sesión, ¿no? Para que se realice el proceso de enseñanza-aprendizaje, debemos de tener muy claro que hay diferentes modelos. Es decir, en una propuesta conductista no tenemos el mismo rol los profesores que en una propuesta constructivista, ¿sí? Y es ahí donde ustedes se van a preguntar, ¿y son válidos? O sea, ¿los podemos vivir o entender así? Y pues efectivamente, o sea, mi respuesta es que sí. O sea, ¿existe como tal esa posibilidad? Sí, sí existe. Em, no devaluamos, cada modelo tiene una historia, tiene una forma de llevarse a cabo, y tiene su respectiva validez. Entonces, no tendríamos por qué descartar, eh, el cómo se trabajan o cómo se utilizan los diferentes, componentes a partir de los diferentes modelos de enseñanza y de aprendizaje. Voy a cerrar, voy a concluir con lo siguiente. Permítanme compartir nuevamente pantalla.
Ahí voy. Mm, permite descargar. Bueno, y hasta aquí, pues, tenemos la revisión, la base de lo que son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. La próxima semana los voy a retomar desde el punto de vista, actual, cómo tenemos que entender estos componentes y que se correlacionan con los modelos de pedagogía, los modelos pedagógicos, porque los objetivos pueden ser trabajados de manera diferente desde un conductismo, desde un constructivismo. ¿Qué es eso que les estoy mencionando? Es lo que vamos a ver la siguiente semana. Muchas gracias, excelente jornada.